Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta deliciosa. Vamos a hacer estos ejotes con almendra, con nueces, con tocino. Una preparación súper fácil y deliciosa para complementar sus cenas navideñas. Vamos a empezar ya con el video. Antes de comenzar con la receta, los invito a que visiten el enlace que les dejo en la descripción para que conozcan todos los cursos en línea disponibles para ustedes en una plataforma que se hizo con mucho cariño, con muchísimos cursos, y ahorita hay un curso muy especial de galletas navideñas que de verdad no se pueden perder. Vamos a comenzar entonces ya con la receta. Vamos a cocinar los ejotes, los vamos a cocer en agua. Ya tengo agua hirviendo, ahorita me voy a ir a la estufa a cocinarlos. Y por otro lado vamos a hacer un preparado con lo que es el tocino, la nuez y las almendras. Entonces vámonos ya a la estufa para empezar con esta receta. Una vez que tenemos el agua hirviendo, voy a agregar un poquito de sal y voy a agregar ahí mis ejotes. Mis ejotes obviamente ya están limpios y solamente les quito uno de los extremos. Este se los dejo, pero el de acá sí se los corto, que es la parte que a veces viene más oscurita. Y los voy a agregar ahí y los voy a dejar hervir aproximadamente por unos 10 minutos. Pasado ese tiempo, los voy a poner en un recipiente con agua con hielos para detener la cocción y conservar el color verde. Vamos a agregar aquí nuestro tocino picadito, sin nada de aceite, lógicamente, porque el tocino ya va a soltar su propia grasa. Y lo vamos a cocinar hasta que esté súper doradito. Una vez que ya está el tocino casi listo, le voy a retirar todo el exceso de aceite que tiene. Miren, toda esa grasita se la voy a retirar. Y ahora sí, vamos a agregar aquí la nuez en trozos y las almendras en lajas. Y vamos a darle una mezcladita a que se doren un poquito, ya que se integren los sabores. Aproximadamente un minutito. Y una vez que esté listo, apagamos y reservamos. Una vez que ya están los ejotes listos, tienen que quedar un poquito crujientes. Los vamos a pasar a un recipiente con hielos y agua, como les comenté, para detener la cocción y conservar el color verde. Vamos a comenzar agregando un poquito de mantequilla a nuestro sartén. Le vamos a dar una pasadita muy ligera a los ejotes, nada más para que tengan algo de sabor. Y los vamos a sazonar con sal, pimienta y polvo de ajo. Si ustedes no tienen polvo de ajo y tienen sal de ajo, ya no le pongan sal. Esto es algo muy ligerito lo que le vamos a dar. Únicamente para que agarren sabor y un poquito de brillo, pero no los queremos recocer ni que cambien de color. Voy a agregar aquí un poquito de sal, un poquito de pimienta y polvo de ajo. Y voy a mezclar. Y ya están listos para presentarse. Una vez que ya los tenemos listos, ya es momento de emplatar. Ya tengo aquí también las nueces con las almendras y el tocino y mis ejotes. Vamos a emplatar. Y ya nada más vamos a poner aquí el topping en la parte del centro. Y así terminamos ya con estos ejotes, que como se pudieron dar cuenta es una receta muy fácil, muy rica. Es una manera de meter un complemento en sus cenas, un complemento caliente de vegetales y la verdad deliciosos. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.